Bienvenidos a todos y todas, soy David Gómez y esto es Ciclismo de ayer y de hoy, un podcast que habla de ciclismo sin filtros. Semana de transición entre las Ardenas y el inicio de la primera gran vuelta por etapas. El viernes 8 tenemos el Giro de Italia en las carreteras ya. Y espero poder traeros cada día mi visión sobre lo sucedido en cada etapa. Como mínimo, esa es la intención y el reto. El reto también de cada día estar ahí contando lo sucedido. Pero antes, en este En Ruta, hemos visto a Tadej Pogačar, un Tadej Pogačar quizás diferente, más conservador con los esfuerzos, más controlado, creo que reservando vatios, pero con todo, como no podíamos esperar de otra forma, ganador de su primer Tour de Romandía. Todo ya hace que tenga una invitación para correr la Etxulia, que le falta en el palmarés, para tener las 7 grandes carreras de una semana. Eso si quiere completar el álbum. Aunque yo creo que hay un problema de calendario, ya que, por ejemplo, este año la Ronde se disputó un día antes del inicio de la Etxulia y la París-Roubaix un día después de la finalización de la Etxulia. No sé yo cómo se ajusta eso a las intenciones de Pogačar de continuar ganando la Ronde, de continuar intentando ganar la París-Roubaix, pero es que por ahí ya pasaron otros grandes corredores como Eddy Merckx o Bernard Hinault, que no pudieron disputar nunca la Etxulia justamente por querer estar en esas dos grandes carreras. Un problema, como digo, de calendario. Veremos cómo se resuelve y si tenemos la suerte de tener a Tadej Pogačar un año en la Etxulia intentando ganarla. Os hablaré, como no, nada más acabar esta entrada, de lo más importante de lo que ha dado de sí el Tour de Romandía. Y tenemos la Vuelta Femenina en marcha. Hoy, este domingo, se ha disputado la primera etapa. Os lo conté en la previa. Todo, en principio, se tiene que decidir el último día, el sábado 9, en esa subida mítica del Angliru. Y la semana que viene os contaré, etapa por etapa, todo lo que ha sucedido en esa Vuelta Femenina en el En Ruta próximo. Nos pasaremos, como no, por las noticias, pocas, la verdad es que muy pocas, creo que solo voy a comentar 2 y un par de renovaciones, y por el resto de las carreras, cerrando, como siempre, con el menú. Ahora sí, todo explicado, comenzamos. Y lo que os decía, un Tour de Romandía donde Tadej Pogačar ha ganado, yo creo que de forma diferente, de forma más conservadora, una forma menos rompedora, y yo creo que ha intentado ahorrar esfuerzos. Lo iremos comentando etapa por etapa y también hay algunos comentarios que ha ido dejando Pogačar con respecto a esas sensaciones que nosotros estamos teniendo sobre su victoria. Una carrera que, ojo, comenzaba con solo 103 corredores, el número más bajo para una de las 7 carreras importantes, como decía, de una semana desde 2011. La verdad es que el Tour de Romandía está teniendo un problema grave con el tema de los equipos y la participación. Como os decía, si queréis vamos repasando las etapas. Empezaban con un prólogo. Por cierto, el primer prólogo de la carrera deportiva de Tadej Pogačar, y acabó en sexta posición a 8 segundos del ganador, Dorian Grodon, uno de los corredores importantes de esta carrera. El francés ganó ese prólogo por delante de Ivo Oliveira y Jacob Sobervit, que se dejaron 6 segundos. La primera etapa tenía un puerto duro de primera que se coronaba a 35 kilómetros de meta y estaba claro que Pogačar iba a hacer algo. Y fue, yo creo que muy inteligente. En vez de romper e irse solo, cambió el ritmo para seleccionar y poder hacer esos 35 kilómetros acompañado y gastando menos. Así que a 38 kilómetros para el final hace un cambio de ritmo. En principio Roglic le quiere aguantar rueda, pero no puede, y es Lenny Martínez el que sí que lo hará. Por detrás Lipovic, menos explosivo, irá llegando con Jefferson Cepeda del Movistar. Buena señal también ver a Carlos Rodríguez tirando del segundo grupo. Poco después se quedaría Cepeda, y vemos por detrás a Jürgen Noheil del Visma con un buen ritmo y después de la bajada a 22 kilómetros del final entrando en ese grupo. La verdad es que buena carrera también de la joven promesa. Se la juegan entre los 4 y finalmente gana Tadej Pogačar con cierta facilidad. Al final
de la etapa dijo Pogačar: había viento en contra en los últimos 20 kilómetros, intentar algo en la subida y escaparme en solitario, eso es una tontería. Fijaros, todo calculado. Ya os decía que no quería gastar ni un gramo más de fuerza. Segunda etapa, Tadej Pogačar se la gana a pulso. En los últimos kilómetros, muchos ataques, sobre todo de Movistar para ganar la etapa. A todos salió Pogačar para cerrar, cosa bastante inusual. Se llega al sprint en un grupo muy seleccionado donde Dorian Godon podría ser el ganador, pero Pogačar le remonta y le gana, dejándonos casi sin palabras. Muy bueno el sprint de Tadej Pogačar en esa etapa. También vimos a Roglic trabajando para Lipovic y intentando Lipovic, atacar en el último kilómetro. Roglic se dejaría 2 minutos. La verdad es que comentaremos alguna cosa más sobre Roglic y esta carrera, que yo no sé si la ha tomado en serio, si es que ese es el nivel que tiene, o no sé, quizás estaba simplemente entrenando un entreno de calidad, pero es que queda muy lejos la Vuelta a España, por tanto podía, no sé, a lo mejor si ha dado todo lo que tiene que dar, lo dicho, veo complicado que Roglic pueda intentar ganar una nueva Vuelta a España. Tercera etapa, Dorian Godon sí se pudo llevar esta etapa de forma muy trabajada, y es que a 36 kilómetros para el final se descuelga del grupo cuando aún faltaban 3 kilómetros para coronar ante el ritmo de Red Bull Bora, un ritmo que pretendía seleccionar porque la verdad es que no atacó, pero bueno, hay que aplaudir que también den la cara en esa, como mínimo en esa etapa. Y nada, como decía, Ineos parecía que lo tenía muy claro, que Dorian Godon podía ser un favorito para la carrera, porque dejan a Bob Jungels descolgándose con Godon, le hace ese trabajo para llegar y un poco más tarde también descuelgan a Laurent de Plus para que puedan conectar a 22 kilómetros para el final. La verdad es que muy convencidos estaban Ineos de que Dorian Godon podía llegar al final y ganar, y yo creo que sin esos dos compañeros no lo hubiera podido hacer. 22 kilómetros quedaban, tiempo suficiente para, pues eso, recomponerse de cara al final, y otra demostración de que el querer de un corredor es el poder. Y Dorian Godon, pues lleva este año con esa fuerza que le ha estado dando Ineos, yo creo, y esa creer en el corredor, le están saliendo las cosas muy bien. En el kilómetro final hace un buen trabajo Carlos Rodríguez para Godon, poniendo ritmo muy alto para que nadie pueda saltar. Se lanza al sprint de lejos con Pogačar a la rueda de Godon, pero esta vez no puede remontarlo, y victoria para Godon. Iban 5 este año. Pogačar dijo: hoy quería reservar un poco las piernas para mañana y el domingo. En la etapa no vimos a Roglic con buenas piernas, como decía, se dejó ir, y también la típica etapa donde Antonio Tiberi, que comienza a preocupar también esos tiempos que pierde. No tengo constancia, he intentado buscarlo, de si tenía alguna posible enfermedad o caída, no hay nada reseñado, pero sí que es cierto que Antonio Tiberi aquí se dejó un buen tiempo. Y al que sí que vimos por delante dando la cara es a Damiano Caruso intentando ganar desde la fuga, y lo tuvieron que cazar a 2 kilómetros de la meta. La verdad es que también supongo que está buscando una última victoria antes de retirarse del ciclismo. Cuarta etapa, nueva victoria de Pogačar. A 17 kilómetros se coronaba un Puerto Duro. Vimos a Roglic jugando las escapadas, pero la verdad, como digo, no va. Y nada, UAE no quiso que se fuera mucho tampoco, no se quería fiar mucho de Roglic, y a unos 3,5 kilómetros para el final de la subida ya habían rebajado la ventaja, momento que Pogačar eligió para atacar. Sale a su red Lenny Martínez, pero no le aguanta casi nada, y viene por detrás Florian Lipovic, con esa forma que tiene él de correr, menos explosiva, de ir a más. La verdad es que ha hecho muy buena carrera Florian Lipovic y le cierra el hueco. Aquí podemos pensar dos cosas: una, Pogačar no va tanto, o la segunda, que creo que es la más plausible, que Pogačar va con el freno puesto. Yo creo que le han dicho: no pases de estos vatios, y hasta ahí llega. Lipovic le aguantará hasta 1 kilómetro de la cima, allí Pogačar hará su magia y le abrirá 20 segundos que le servirán para hacer la bajada y llegar victorioso a la meta. En meta Pogačar dice que está más pesado de lo normal, que se dejó llevar en el gimnasio, que le gustó muchísimo eso del gimnasio, que se enganchó.
Así que ahora quizás sea el momento de bajar un poco el ritmo, es decir, aquello que decimos de que el músculo pesa más que la grasa. No lo sé, es lo que se entiende de las palabras de Pogačar. Y hubo también, teníamos que, pues eso, una caída de Carlos Rodríguez en la bajada final, una más en su lista, la verdad es que vaya, mucha mala suerte para Carlos Rodríguez, mucha chapa y tintura, le pasaría factura en la última etapa, pero bueno, pudo aguantar y espero que se recupere pronto, porque las sensaciones que ha dado Carlos Rodríguez en esta carrera son muy buenas. Estaba luchando por el top 5 hasta que se cae. Y última etapa, la quinta, la única que tenía, pues eso, un final en alto, y Bahrein intentó, pues eso, el milagro, ¿no? Intentar a ver si Lenny Martínez podía hacer alguna cosa y hacerse con la etapa. Pero llegó el ataque de Pogačar, menos demoledor, como siempre estamos diciendo en esta carrera, que otras veces. Solo Florian Lipovic le pudo seguir, quedaban 3,5 kilómetros para el final. Y fijaos si el ritmo no fue el de otras veces, que en los metros finales llegó por detrás Roglic y pudo conectar con ellos. Eso se da cuenta Pogačar, de que llega Roglic por detrás y acelera el ritmo para llevarse la etapa y cerrar la general. ¿Y cómo acabó la general? Pues con Roglic primero, Florian Lipovic, después de tantas etapas ganadas por Pogačar, solo a 42 segundos, y si nos fijamos en las bonificaciones, 22 segundos son de bonificaciones, cuidado con ese detalle. Tercero, Lenny Martínez. Cuarto, Gorgen Nordhagen del Visma, ya he dicho que ha hecho muy buena carrera. Quinto, Luke Plaff en esa versión escaladora que nos gusta tanto. Sexto, Luke Tubel, que es una pequeña sorpresa del Red Bull Bora. Estoy viendo que tiene 21 añitos y no le tengo cogida la matrícula. Es que es su primer resultado así interesante de este corredor, el Luke Tubel. Este año no tenía ningún resultado. Estoy viendo que en el Tour del Avenir del año pasado acabó en la 10ª posición. Sí que es verdad que acabó segundo y, perdonad, no lo tenía controlado, del Giro Next Gen, por tanto, ahí sí que dio muestras de ser un buen escalador. Por tanto, habrá que ponerle el ojo a este Luke Tubel. Séptimo, Jefferson Albeiro Cepeda de Movistar, que estuvo también muy combativo durante todas las etapas. Octavo, Albert Winter Philipsen, que va creciendo también poquito a poco. Noveno, Lorenzo Fortunato. Décimo, al final, Julio Lecer. Y Guita haría la posición 11 y Carlos Rodríguez aguantó hasta la posición número 12 con caída incluida. Y esto es lo que dio de sí el Tour de Romandía. Y estamos ya en la grupeta y, como os decía, muy pocas noticias. Solo 2 noticias, y eso que cada día voy rastreando, pero supongo que las noticias más o menos de análisis del Giro, cosas así, están dando paso, o las carreras mismas están dando paso a que no haya tantas noticias. La primera noticia, pues nada, es que estamos a las puertas del Giro de Italia. Ya os he comentado que comenzará el viernes 8 de mayo y que solo falta, por mi parte, por compartir la previa con los nombres importantes de la carrera. Intentaré que la tengáis como muy tarde el miércoles y será como las de antes, equipo por equipo, analizando los objetivos generales del equipo y sus corredores más importantes para la carrera. Pero en las noticias toca hablar de 3 bajas importantes que se han confirmado durante esta última semana. La verdad es que estaban esperando a ver si había alguna reacción, pero no ha sido así. La primera, la de Joao Almeida, que no disputará la carrera porque una enfermedad ha condicionado su estado físico en las últimas semanas y UAE ha decidido priorizar su recuperación. Se habla de un virus que cogió a principio de temporada, lo íbamos comentando durante toda la temporada, que el rendimiento de Joao Almeida no era el más idóneo. Es una baja significativa porque cuando se conoció que Joao Almeida es quien iba a liderar el equipo UAE para el Giro, pues se especuló mucho con que, bueno, podría ser de los corredores que le pusieran un poquito difícil la cosa a Jonas Vingegaard, como mínimo, para darle, no sé si un poco de emoción o no, pero la verdad es que ahora ya no está y Jonas Vingegaard se ha quitado otro enemigo del medio. Tampoco estará Mikel Landa, que se pierde la Cosa Rosa tras sufrir una pequeña fractura en la pelvis detectada después de aquel incidente con el vehículo, creo que era de médico, de la Itzulia,
de una lesión que no se ha podido recuperar a tiempo. En este caso yo creo que es una baja significativa, más emocional, porque no sé si era la última vez que podíamos ver brillar en la Corsa Rosa a Mikel Landa. Espero que no sea así, pero da la sensación que van pasando los años y que esta sí que, bueno, cada año viene con las ganas de prepararse. Me parece que fue el año pasado cuando se cayó también y que todos esperamos incluso que podía hacer un podio. Y bueno, van pasando cosas y ahí se queda todo. Y la tercera baja importante es la de Richard Carapaz, que finalmente no tomará la salida porque su recuperación tras esa cirugía inesperada que tuvo ha sido más lenta de lo previsto y el tiempo de preparación para el Giro de Italia se le ha quedado corto. El año pasado había quedado tercero en la general, haciendo muy buena carrera, y siempre es interesante contar con un corredor como Richard Carapaz, con su experiencia y además con su decisión a la hora de luchar por la general y buscar etapas. Otra cosa que nos vamos a perder en este Giro de Italia. Ya os contaré que la cosa, la verdad es que está bastante pelada en cuanto a favoritos. Va a estar más emocionante ver quién queda segundo o tercero que no quién va a ganar la carrera. Y la segunda noticia, fijaros, Francisco Guerreiro ha sido suspendido por 4 años por la agencia antidopaje. El corredor portugués ha sido suspendido por 4 años por un positivo en un control antidopaje en competición. El caso se remonta a 2024, cuando dio positivo tras ganar la cuarta y última etapa del Gran Premio Douro Internacional, y la sanción se prolongará hasta el 29 de diciembre de 2028. El corredor portugués de 25 años ya estaba suspendido de forma preventiva desde 2024 y había cumplido 462 días de castigo antes de la actualización de la sanción por parte de la agencia antidopaje de Portugal. Quizá la noticia tenga más repercusión por ser el hermano de Rubén Guerreiro y la desaparición de este del mundo ciclista tras no renovar con Movistar, donde primero se apuntó a un incumplimiento del sistema ADANS de localización de corredores. Esto fue desmentido totalmente por el corredor y luego se pasó a una segunda versión que tiene más que ver con dolencias físicas, una hernia discal que no le deja competir con las máximas garantías. La cuestión es que Rubén Guerreiro a día de hoy no tiene equipo. Y nos vamos con 2 renovaciones de veteranos. John Degenkolb, 37 años, y no será su último año, porque el Picnic Post le ha hecho una renovación por un año más. Degenkolb lleva 16 años como ciclista profesional, 10 de ellos en el Team Picnic, y por tanto, pues nada, lo podremos ver un año más, seguramente, disfrutando de la Paris-Roubaix. Y Timothy Dupont, 38 años, también ha renovado por el Tartaletto hasta el 2027, un corredor que, como recordaréis, estuvo a punto de retirarse porque no conseguía encontrar equipo y el Tartaletto, la verdad es que lo ha rescatado y le está saliendo muy bien al Tartaletto porque la mayoría de victorias que está obteniendo, sobre todo en carreras .2, son por parte de Timothy Dupont, que todavía tiene esa puntita de velocidad, sobre todo cuando, no sé, vamos a decir con todo respeto, cuando hay sprinters de tercera clase, ¿no? No de primera ni segunda, sino tercera clase en esas carreras .2 donde Timothy Dupont puede destacar. Y un fichaje, y es un fichaje del Movistar femenino que ha fichado a Alejandra Neira, una de las ciclistas más prometedoras del panorama nacional y que se unirá al equipo a partir del 1 de agosto de 2026 y le han hecho un contrato hasta 2029. Para que conozcáis un poquito más, Alejandra Neira fue sexta en el Europeo en Ruta Junior de 2025, posición 12 en el Mundial en Ruta Junior de 2025, primera en el Nacional de Crono Junior de 2025, la crono se le da muy bien, y segunda, por ejemplo, en la clásica de Jaén Nation Cup Woman, en la versión también junior de esta clásica de Jaén. Por tanto, fijaros, una corredora polivalente y una corredora que yo creo que le puede dar también muchísimas alegrías al Movistar, o es, como mínimo, lo espero así. Estamos en tiempo de otras carreras y la primera que vamos a comentar así rapidita es el Tour de Turquía, carrera 2.pro. Con victoria para Sebastián Verbic del Caja Rural, que se la estuvo disputando con Iván Ramiro Sosa del Ken Pharma. La verdad es que los equipos españoles han estado punteros, sobre todo en la cuestión de la general, porque
En las otras etapas ya veréis que ha habido como mínimo un protagonista que empieza desde la primera etapa. Tom Krabeck se hace con el sprint en esa primera etapa, haciendo una remontada casi imposible y gestionando el sprint solo. Era la tercera victoria del año de un corredor al que creo que se le abrirán muchas puertas el año que viene. Yo creo que está pidiendo un fichaje por un equipo un poquito más grande. Y si podéis ver ese sprint de la primera etapa, veréis la remontada que os estoy comentando. Etapa 2, nueva victoria de Tom Krabeck, pero esta fue diferente. A 10 kilómetros para la meta había una cota y eso provocó que muchos sprinters se quedaran, entre ellos Krabeck, pero siguió luchando y su equipo lo ayudó mucho para conectar de nuevo. Esta vez sí, tuvo un compañero protegiéndolo hasta el último kilómetro. Allí se produjo una caída por el puesto más o menos 30, el sprint estaba ya lanzado y de nuevo tocó remontar a Krabeck, que lo consiguió y se hizo con otra victoria. Aquí también tenemos lo que decíamos, el ejemplo de Dorian Godón, ¿no? Un equipo que cree en el corredor, que le deja medio equipo a él para poder remontar. Tercera etapa acabada en alto y sorpresa. Al ver saltar a 4,6 kilómetros para el final a Iván Ramiro Sosa. Hasta ese momento, Total Energy lo había hecho muy bien para llegar, que era uno de los corredores favoritos para llevarse la carrera. Al final el ritmo de Iván Ramiro Sosa fue suficiente para llevarse la etapa, aunque por detrás ya vino avisando Sebastian Verbeek, que hizo una muy buena remontada y se puso segundo en esa etapa. El liderato para el colombiano de Ken Pharma. Hacía 3 años y medio que Sosa no ganaba desde que ganó la general del Tour de Langkawi. Han sido años complicados para el corredor colombiano, con una intervención también de la arteria ilíaca de por medio y, no sé, yo contento de que pueda volver a levantar los brazos y que pueda ser productivo, sobre todo en Ken Pharma, en un año muy difícil, porque tienen que buscar la renovación y todas estas cosas le vendrán muy bien al equipo Ken Pharma. Cuarta etapa, tocaba victoria del polaco Stanisław Anialkowski del Cofidis, que antes de comenzar la carrera se podía decir que era el sprinter con más solera de todos los que había. Yo, por ejemplo, lo puse en la primera etapa como favorito para ganarla, aunque salió la bestia de Tom Krabeck. Pero aquí el corredor de Cofidis se llevó la etapa. Y en la quinta etapa, pues también teníamos otro sprinter que la verdad es que no se había dejado ver y es la única etapa donde se va a dejar ver. Es Casper Van Unden del Picnic. Primera victoria de la temporada para Casper Van Unden y primera victoria de la temporada para el Picnic, que llevaba, cuidado, sin ganar desde el 18 de junio, cuando en el Tour de Suiza Only se llevó la quinta etapa. 315 días sin ganar para el Picnic, un récord en equipos World Tour en los últimos años. Un día donde vimos a Sosa pasarlo muy mal en la última cota, se descolgó y gracias al trabajo de su compañero de equipo Ivonne Ruiz pudo volver a conectar. Por tanto, ahí vimos la flaqueza de Iván Ramiro Sosa, como mínimo un mal día. Sexta etapa, 2 etapas dos carreras en una. La etapa donde Cristian Bagatín se llevaba la etapa desde la escapada. Primera victoria profesional para el corredor de MEB Cheban. Aquí no lo he dicho, pero era una etapa que acababa en alto y ahí Bagatín se llevaba la etapa. Y la general, había también la lucha con la general donde Sebastian Verbeek atacaba. Iván Ramiro Sosa, que parecía defenderse, lo tuvo casi cazado en el último kilómetro, lo tuvo a 10 metros, pero ahí, ¡pum!, explotó, se le hizo largo ese último kilómetro y al final perdió el liderato por 5 segundos en frente del corredor de Caja Rural. Séptima etapa con polémica, los tiempos se neutralizaron a 15 kilómetros del final por una fuerte lluvia, pero se siguió, como siempre, aquellas cosas que pasan, ¿no? Es decir, no vamos a contarlo para el general, pero el que quiera jugarse la vida en la etapa que lo haga. Y así fue, se lucharon por la etapa, varios equipos velocistas optaron por no participar en el sprint, entre ellos, pues, por ejemplo, Casper Van Unden y Simon Dereks, que podían haber sido dos corredores que hubieran podido ganar la etapa, y al final se lleva la victoria Davide Ballerini de la Astana. La verdad es que Davide Ballerini, incluso a 3 kilómetros para el final, estuvo pensando si disputar el sprint o no y jugarse, pues eso, una caída en una carretera que estaba, pues eso, mojada, ¿no? Y resbaladiza. Él mismo decía que le recordaba a las carreteras del sur de Italia, donde todo brilla y parece que te tienes que ir al suelo en cualquier momento. Y la octava y última etapa, también se llegaba al sprint con un repecho final de 800 metros y de nuevo Tom Krabeck
aparecía de la nada, otra vez de nuevo de la nada, parece que es su modus operandi, y se llevaba, pues eso, su tercera victoria en esta carrera, que casi habría que recordar remontarse a Mark Cavendish, ¿no? Creo recordar que Mark Cavendish fue uno de los corredores con diversas victorias de etapa en el Tour de Turquía hace unos años. ¿Y cómo ha acabado la general? Pues eso, Sebastian Bergi primero, Iván Ramiro Sosa segundo y Camille Bonneau, que aquí lo apunto porque no sé quién va, luego lo comentaremos, quién va a las carreras de la semana que viene, pero por ahí he visto el nombre de Camille Bonneau. Al final Jordan Llegat acabó cuarto, justo por delante de su compañero de equipo Nicolás Breuillard, y me gustaría comentar el séptimo puesto de Mikel Vizcarra, que hacía muchísimo tiempo que Mikel Vizcarra no tenía, pues eso, un buen desempeño en carrera, y la verdad es que lo hizo muy bien en esta carrera. Me alegro por él. Seguimos con el viernes. El viernes se disputó la clásica de Frankfurt y victoria para George Zimmermann, el alemán con el maillot de campeón nacional. Despertó el júbilo del público alemán. La verdad es que fue como una orgía, ¿no? Patria. No fue un sprint fácil, tuvo que lanzarlo 2 veces, lo pudo hacer en un grupo reducido de unos 12 corredores que se formó a 35 kilómetros para el final, aunque justo cuando se lanzaba el sprint, lo que sería el pelotón conectaba con el grupo, pero tarde, sin posibilidades de sprintar, y también gracias a una aceleración de Michael Baldrin, que intentó ayudar a su compañero de equipo, Aules Baudin, en ese sprint. Esa aceleración hizo que se estiraran los escapados y que no pudieran conectar de forma, pues totalmente, ¿no? Mezclándose los del pelotón con los escapados. Se decidió a lanzar el sprint, como digo, tuvo que hacerlo 2 veces, Zimmermann la primera se vio cerrado, tuvo que maniobrar, buscar el carril libre donde conseguir eso, pues la aceleración propia para poder ganar a Tom Picot, que había venido a esta carrera a ganar, y Ben Tulep, que haría tercero. Cuarto, de nuevo haciendo buena carrera Pello Bilbao. Sexto, de nuevo buena carrera de Johnny Zaguirre. Décimo, Adrià Pericas. Los 3 estaban en el grupito de escapada. ¿Y qué dijo el ganador? Esto no es solo mi primera victoria en una carrera de un día, sino también la victoria más hermosa de mi carrera. Quinta victoria profesional. Creo que no se acordaba que el nacional que ganó el año pasado es una prueba de un día. La emoción de ganar en casa. Nos pasamos a una carrera en Portugal, Grande Premio Anicolor 2.1. Primera etapa para Tiago Antunes del Ezapel. Llegó en un grupo de 27 corredores y ganó el sprint a sus 29 años. Primera victoria profesional. Segunda etapa para Caja Rural, para Juli Litau, que cada año les lleva alguna. La verdad es que le están sacando un buen rendimiento al portugués. Y la tercera etapa, la más dura, la que tenía que ser decisiva, se la llevó un buen escalador que lleva un par de años ya el veterano Alexis Guerin por esas carreteras, y se hacía con la etapa y con la general. El sábado, Festival Elsie Jacobs Garnin 1.1, femenina. Marta Lark se alzó con la victoria. La ciclista polaca del equipo SD Wars fue la más rápida de un grupo de 12 escapadas. Lideró el sprint para su compañera Femke Gerritsen, es decir, iba lanzando a Femke Gerritsen, pero la corredora no pudo superarla y al final la lanzadora se hizo con la victoria. La verdad es que tuvo que haber incluso photo finish para decidir quién era la ganadora de la carrera. Tercera, Elin Jansen, que se aseguró, pues eso, es del tercer puesto. Primera victoria del año para Marta. El año pasado se llevó 2 y una de estas fue esta misma carrera. Y el domingo, estamos ya casi acabando, Lotto Farmers Under Classic 1.1. Arnaud Delis volvió a sonreír en esta carrera y logró su primera victoria de la temporada tras resolver con autoridad una carrera que se decidió al sprint. El Vega, que llegaba como favorito, remató el trabajo de su equipo cuando los últimos fugados fueron neutralizados en los metros finales y cruzó la meta por delante de Jens Verbruggen y Matteo Moschetti. Esta es una curiosa carrera de casi 2.500 metros desde el nivel positivo, múltiples cotas y que normalmente se resuelve al sprint. Por cierto, Delis ya la ha ganado en 3 ocasiones, la de este año, 2024 y 2023. Y una última carrera que voy a comentar es el Festival Sillacos a Luxemburgo 1.1, carrera también femenina, y tuvo sorpresa porque la victoria fue para Erin Bondman, británica, del Jayco de Desarrollo, 19 años. Fue la más rápida de un grupo de 7 corredoras que llegaron escapadas tras atacar a 50 kilómetros del final.
primera victoria profesional y ya estuvo a punto de ganar en las dos últimas carreras que disputó en las últimas 2 semanas. Por tanto, una corredora también en forma y a comenzar a tener apuntada. Y nos vamos con el menú de la semana. Ya os he dicho que la vuelta femenina está en marcha, que ya tenéis la previa disponible, por tanto no voy a hacer mucho más comentarios, simplemente que vamos a esperar al sábado a ver qué sucede en el Angliru y qué corredora puede apretar más los dientes para llevarse la victoria. Y el viernes comienza, como ya he dicho, el Giro de Italia. Tenéis la previa del recorrido y, como digo, esta semana también, el miércoles de esta semana que va a entrar, tendréis la previa con todos los nombres importantes de la carrera. Nos vamos entonces al miércoles, donde se disputará el Tour de Grecia, Tour of Hellas 2.1. ¿Y por qué la comento? Porque tenemos al Burgos, al Euskaltel, además de otros equipos Pro Team. 5 etapas que podrían definirse como 3 etapas al sprint, una de media montaña y una con final en alto, que tenemos que suponer que será la definitiva. El año pasado fue uno de los objetivos de Astana para salvarse en aquello de conseguir puntos y le dio el triunfo a Harold Martín López. El viernes tenemos la Classic Morbidan 1.1, carrera femenina, primera de las 2 carreras femeninas que se disputarán por la región, en este caso oportunidad para las corredoras rápidas, y el año pasado la ganó la que antes hemos comentado que acabó tercera, Elise Jansen. El sábado se celebrará el Grand Prix du Morbidan 1.pro, carrera masculina, que acaba dando vueltas a un circuito con una cota que puede servir para desestabilizar el pelotón. El año pasado se llevó la carrera Benoit Connefroy. Ese sábado también se disputa el Grand Prix de Morbidan Femmes 1.1, es la versión femenina, y el año pasado se llevó la victoria Eleonora Camila Gasparini. Y el domingo, señores, reservaros también el domingo, aparte para ver el Giro de Italia, para disfrutar de la Tro-Bro-León, carrera 1.pro, la carrera que tiene 29 tramos de tierra, los 18 de los cuales están concentrados en los últimos 60 kilómetros, diversión asegurada, caras llenas de polvo, de barro asegurado, y el año pasado os acordaréis que fue una performance de recuperación de Bastien Tronchon que se llevó una victoria increíble. Seguro que recordaréis esa carrera. Y el domingo empieza una carrera así un tanto especial porque es la Baku Cangeddin Azerbaiyán Cycling Race 2.1. ¿Y por qué la comento? Porque está el Astana, el Ken Pharma, el Burgos, el Bardiani y el Solution Tech. No se disputaba desde el 2017, donde el ganador fue despojado de la victoria por dopaje y al final se la quedó el austriaco, seguro que recordaréis, Hermann Pesteiner. Pero os voy a apuntar 2 curiosidades que la verdad es que no las conocía y han estado chulas. Y es que en 2015 esta carrera la ganó Primo Roglic, corriendo con el Adrian Móvil en sus primeros años como profesional. Al año siguiente sería fichado por el Lotto Jumbo, lo que ahora es el Visma. Pero ojo, que al año anterior, en 2014, se la llevó Ilun Zakarin, que seguro que lo recordaréis, que estaba corriendo con el Rus Velo. Y curioso que el año siguiente fue fichado por Katiusa. Sobre el recorrido, mucha media montaña, sin finales duros en alto, y sería curioso que el ganador de esta carrera no fuera un corredor World Tour y que el año que viene fichara por un equipo World Tour, porque entonces ya sería la rehostia. Y el domingo, la última carrera que sí que comentaremos, el Trofeo Martin Winans 1.1, carrera femenina, carrera para corredoras rápidas. El año pasado se llevó la victoria Martina Fidanza. Y con esto llegamos al final de este En Ruta. La semana que viene será, creo yo, el último de las 3 siguientes semanas, porque estaré con el Giro diario y seguramente iré metiendo por allí noticias. No sé, tengo que acabar de pensarlo. De momento, vamos paso a paso. Ahora toca Giro de Italia, la previa de los nombres importantes. Luego ya nos toca empezar el día a día del Giro de Italia y por medio tendremos que explicar todo lo sucedido en la Vuelta Femenina. Pues nada, me despido de todos vosotros. Como siempre, si ha sido de vuestro agrado este programa, si os ha informado, si os ha acompañado, si os ha entretenido, si os ha hecho recordar lo que ha sido la Semana Ciclista, estaría encantado de recibir vuestro like. Y como siempre digo, sed felices, disfrutad del ciclismo. Chao, chao.